Hola, muy buenas. Este pasado fin de semana el Partido Democrático, la referencia de la izquierda italiana, sorprendió con la elección de una nueva líder, Elly Schlein. No era la favorita, lleva 4 meses como diputada, 2 afiliada al Partido Democrático. Y bueno, ya sabéis que los miércoles es día de política europea, así que aprovechando lo ocurrido en estos días con la victoria de Schlein, hablaremos de ella, pero también de cómo está avanzando la Italia de Giorgia Meloni, de la que no escuchamos casi hablar en los medios de comunicación últimamente. Así que hoy, en Simple Política, ¿cómo le va a Italia? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy es miércoles, es episodio en el que hablamos de Europa, en este caso viajaremos hasta Italia, que hace tiempo que no hablamos de este país vecino, y lo haremos como siempre con nuestro estimado Emilio Ordiz. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas, otra semana. Otra semana más, aquí estamos encantados de ir semana a semana contigo, de que nos hables de la política europea y en este caso nos vamos a ir con un país del que solemos hablar, del que vemos noticias, especialmente las últimas a nivel político en Italia. Las vimos con la victoria de Giorgia Meloni y es verdad que, bueno, pues que ya no tenemos tantos inputs y queremos saber contigo por qué eso, si es que le está yendo muy bien a Italia, si no. Pero antes vamos a hablar de lo más novedoso, de lo último que ha ocurrido. Y es que hace pocos días, como decía yo antes en la introducción, Elly Schlein ganó las primarias para liderar el Partido Democrático, el partido de centro-izquierda, la referencia en el centro-izquierda del país. Y no sé hasta qué punto, empezando por ello, cómo va a cambiar el escenario tanto de la izquierda, que evidentemente se llevó un varapalo al no conseguir ganar las elecciones y derrotar a Giorgia Meloni. No sé qué puede significar esta... Bueno, cuéntanos un poquito de Elly Schlein y qué puede significar esto. Bueno, hay que partir de la base, Adri, de que esto ha sido una sorpresa. Es decir, Elly Schlein no era favorita en las primarias contra Bonaccini, pero es verdad que desafió al establishment del Partido Democrático y va a ser la nueva líder. Es un giro a la izquierda del partido, eso está más que claro. Y luego hay otro dato interesante, que es que por primera vez tanto la primera ministra como la líder de la oposición van a ser dos mujeres. Eso en Italia no había pasado nunca. Vamos a ver cómo adapta, digamos, su discurso, como digo, muy a la izquierda, con un contenido pues, de tipo ecologista, reivindicando mucho el perfil feminista que tiene Schlein. Vamos a ver cómo lo adapta a un panorama político que ya sabemos que es muy complejo, a una sociedad que entiende mejor el centro izquierda clásico que un viraje más hacia medidas bastante más progresistas, y vamos a ver qué margen de maniobra también le deja el propio PD a la nueva secretaria general, a la que va a ser la nueva secretaria general. Si consigue ser muy firme en la oposición a Meloni, seguramente el partido recuperará fuelle, pero hay que recordar que el PD viene de su peor resultado histórico en las últimas elecciones, o sea que Elly Schlein tiene trabajo por delante. Claro, es como si los afiliados hubiesen buscado a un perfil muy progresista, es decir, casi esta polarización de la que se habla de la política, no solo en Italia, ¿no? Es decir, como nos vamos a tirar más a la izquierda y abandonando el centro izquierda en una formación, pues estamos hablando del PD, a ver, salvando todas las distancias, sería como hablar del PSOE aquí en España, que quizás lo que tú estás diciendo, ¿no? Que a lo mejor los pesos pesados, los varones, ¿no? Que diríamos aquí en España, quizá no lo acaban de ver con tan agrado como posiblemente incluso una parte del electorado. Es que hay que analizar las dos variables. La variable de cómo encaja a nivel general en el votante medio italiano, que viene de ver a un perfil como Enrico Letta, que es un perfil mucho más pragmático, más de centro izquierda, ex del Partido Popular Europeo, etcétera, etcétera. Es decir, la dinámica es muy distinta a la que parece que vamos a ver a partir de ahora. Y luego, en clave partido, pues lo que tú dices, ¿no? Vamos a ver si la vieja guardia que iba con Bonaccini en estas primarias da margen de maniobra a Elly Schlein. Es verdad que no tiene citas electorales cercanas, tiene tiempo y tiene margen para adaptar al partido a una izquierda mucho más parecida
se decía un poco a un perfil como lo que era Jeremy Corbyn en el Reino Unido, un laborismo que pues también puede estar defendiendo bastante Yolanda Díaz en España. Son perfiles muy así, ¿no? Es una izquierda que sí que es muy europea, pero claro, Italia es un caso aparte. Va a necesitar tiempo, Liz Lane va a necesitar tiempo, el PD, para rearmarse. Hoy, esta semana, mejor dicho, tanto Jaime Bordel como Dani Guisado en público hacían un poco un análisis de lo que se puede esperar, y hay un rupturismo, ¿no?, en la izquierda italiana. Ya no vamos a ver lo que en su momento fue Matteo Renzi ni lo que ha sido Enrico Letta. Punto de inflexión para el PD, punto de inflexión para la izquierda italiana en un momento en el que tendrá que confrontar mucho con el gobierno de Giorgia Meloni. Sí, la verdad que dejaremos este tiempo, ¿no? Para Ellie Lane, como tú dices, no tiene unas grandes citas electorales a la vista y sí mucho trabajo. Y hablemos precisamente de ese nombre que nos dejabas ahora al final, el de Giorgia Meloni. No sé cómo decirlo, pero yo creo que la intro, ¿no? Que yo decía de cómo le va a Italia, ¿no? ¿Cómo le va a Giorgia Meloni? Es decir, ¿qué ha cambiado desde que Meloni ha llegado a ser la primera ministra? De momento, pocas cosas. Es verdad que a nivel interno está ya implantando un poco el programa bastante radical con el que se presentaba a las elecciones. Hay que recordar que, por ejemplo, ha cambiado el reglamento para la renta di cittadinanza, que es más o menos algo similar a lo que tenemos en España con el ingreso mínimo vital. La ha asociado a una búsqueda activa de empleo, es decir, la gente que encuentre un empleo perderá esa renta di cittadinanza, pero más allá de eso y de un choque bastante importante con Emmanuel Macron a cuenta de la cuestión migratoria y lo que hemos tenido recientemente también del desembarco en Lampedusa con los migrantes muertos y las detenciones que ha habido, etcétera, etcétera, está alejándose bastante de polémicas. Es decir, por ejemplo, a nivel europeo está guardando un perfil bastante bajo. La Italia de Giorgia Meloni, un poco como el PD, ¿no? Se está todavía haciendo. Lleva poco tiempo en el cargo, tiene un gobierno que a efectos prácticos es difícil de gestionar porque son 3 partidos, y más allá de alguna sacada de pies del tiesto de algún cargo de Fratelli d'Italia, no hay grandes polémicas, ¿no? Eso no quiere decir que Meloni no tenga claro qué Italia quiere a medio plazo, pero de momento perfil bastante bajo, medidas muy concretas y poquitas polémicas. Ujú. Oye, hablabas tú de Fratelli Italia, hablemos de partidos. Giorgia Meloni, del partido Fratelli Italia, su gobierno es una coalición de derechas entre Fratelli Italia, Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y la Liga de Matteo Salvini. Cuéntanos un poquito qué papel juegan los otros dos partidos. Digamos, ¿hay alguien que ya se dibuja como el perdedor de la coalición? ¿O están teniendo su propia voz los tres partidos? ¿Cómo funciona un poquito? Si yo tuviera que dar una respuesta a eso, Adrián, sería un poco que si los enumerásemos, ¿no?, en un podium, evidentemente el primer escalón sería para Fratelli d'Italia, que lidera el gobierno, y sorprendentemente creo que tiene un perfil mucho más propio Forza Italia que la Lega. No siempre para bien, porque hay que recordar que han tenido que lidiar con la posición de Silvio Berlusconi respecto a a la invasión rusa de Ucrania. En algunas declaraciones, Berlusconi ha llegado a culpar a Zelensky de lo que está pasando. Lo que pasa es que eso lo está gestionando bien, en este caso, Giorgia Meloni, porque ha puesto en exteriores a Antonio Tajani, el expresidente del Parlamento Europeo, que digamos que tiene mucha más cintura a la hora de, pues, si hay que ir a Bruselas a tratar según qué temas o si hay que mantener contactos directos con la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Se pasa un poco la vida Tajani disculpando o corrigiendo a Silvio Berlusconi, pero es verdad que estamos viendo mucho más a Forza Italia que a la Lega. Matteo Salvini, que se encarga, es ministro de Infraestructuras para controlar los puertos, todo este relato anti-inmigración que siempre le ha ido bien a Matteo Salvini, está mucho más desdibujado, ¿no? Queda un poco en el tercer escalón, repito, sorprendentemente, porque parecía que iba a ser un poco el verso suelto en el gobierno, que le iba a dar bastantes problemas a Giorgia Meloni. De momento no está siendo así. Creo, dentro de lo poco que lleva en el poder, que la primera ministra está gestionando bien esa lucha de egos, pero claro, hay que recordar que tiene dentro, ya solo por el contexto actual,
tiene a dos líderes, ¿no? Tanto Berlusconi como Salvini, a los que les gusta bastante Vladimir Putin, eso es así. ¿Está salvando los muebles? Sí. ¿Se va a encontrar con roces importantes en el futuro? Yo estoy seguro de que también. Entonces parece como que Giorgia Meloni, por lo que está diciendo, es como una buena lideresa, ¿no? Que está controlando a una coalición de 3 partidos, el suyo y 2 más. Parece que lo está haciendo bien. Eso sí, por lo que comentabas, insisto solo brevemente, básicamente no, en política en profundidad no está cambiando demasiado, ¿no? Es más, un discurso diferente, otro tipo de palabras, Tajani intentando limpiar lo que ensucia Silvio Berlusconi, pero a nivel del día a día de los italianos, o sea, cambios reales muchos o como decías antes, quizá no De tantos. momento hemos visto pocos. Por ejemplo, sí que firmó Giorgia Meloni, sí que firmó el gobierno italiano un acuerdo hace poco con Argelia para recibir gas, que eso es importantísimo para Italia, tener esa vía por ahí en un momento de crisis, lo que comentábamos antes de la renta de ciudadanía y también pues eso, ¿no? Se está poniendo mucho el foco en la cuestión migratoria, que es un tema que le interesa mucho al gobierno italiano actual, pero claro, ¿por qué hemos visto pocos cambios? Pues porque al final es un gobierno que está muy atado a la realidad, ¿no? La realidad es muy tozuda con Italia. Primer receptor del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, viajes constantes a Bruselas de Giorgia Meloni, ha intentado o ha puesto sobre la mesa la idea de matizar su plan de recuperación, pero es verdad que de momento no ha entrado mucho en ese carril, así que en realidad cambios de momento hemos visto pocos, como digo, lleva poco tiempo en el poder, está muy marcada la agenda por todo lo que deriva de la invasión rusa de Ucrania. El análisis que hagamos a medio y a largo plazo, siempre y cuando el gobierno sea estable y no nos encontremos con algo que es muy recurrente en Italia, con gobiernos cayendo de una semana para otra, no parece, tiene una mayoría consolidada, una mayoría amplia y tampoco es que haya, como decíamos al principio, una alternativa fuerte de centro izquierda o de izquierda con el movimiento 5 Stelle y con el PD. Entonces, de momento, un gobierno relativamente estable para lo que muchos pensábamos y muy atado a las exigencias del guión. Uh-huh. Oye, tú ahora has introducido los viajes de Giorgia Meloni a Bruselas, así que termino preguntándote por eso. El papel de Italia en la Unión Europea, la geopolítica, la diplomacia, ¿ha perdido peso? ¿Bruselas está ignorando, vamos a decirlo así, pasando por encima de Giorgia Meloni? ¿O esta moderación, déjamela ponerla entre muchas comillas, está provocando que Italia siga siendo un peso pesado de la Unión Europea? No diría tanto que Bruselas está pasando un poco de Giorgia Meloni o que se la está saltando, por así decir, porque esto hay que entenderlo en clave eje franco-alemán. Es decir, Emmanuel Macron en su momento quería tener a Mario Draghi cerca. Eso que provocaba que en las fotos importantes Italia saliese en la primera línea. Eso ya no sucede. Es decir, Macron, y esto es algo que yo repito mucho, Macron no es que quisiera a Italia en su equipo, quería a la Italia de Mario Draghi. De hecho, no quiere a la Italia de Giorgia Meloni. Esto la devuelve a un segundo escalón. ¿Dónde va a estar la clave aquí? Recuperará influencia Italia en la Unión Europea en tanto en cuanto sea capaz de formar un eje con el gobierno que es ejemplo para Fratelli d'Italia, que es el gobierno polaco liderado por Ley y Justicia. Si Italia consigue, siempre sujeto a las elecciones que hay en Polonia este año, por supuesto, pero si Morawiecki resiste, si el PiS resiste e Italia consigue formar ahí un frente común con Polonia, sí que vamos a ver un grupo de díscolos un poco renovado, ¿no? Sin Hungría, pero con la Italia de Giorgia Meloni. De momento, claramente segundo escalón en la Unión Europea para Italia, fuera de todas las fotos importantes. De hecho, cuando hace algunos días Volodymyr Zelensky estuvo en París con Emmanuel Macron y con el canciller alemán, con Olaf Scholz, Meloni salió a decir que le parecía una falta de respeto a Italia que no la hubiesen llamado para salir en esa foto. Bueno, esa es una prueba de cómo, digamos que, si no marginando,
sí que el eje franco-alemán está apartando un poco a la Italia de Giorgia Meloni en un sentido de, bueno, no nos eres útil para la Europa que nosotros tenemos en la cabeza, como si nos era útil la Italia de Mario Draghi, así que quédate en tu esquinita, ¿no? Esa es un poco la conclusión. Pues oye, con esta conclusión terminamos porque realmente yo creo que bastante elocuente este repaso que hemos hecho a partir del nuevo liderazgo que hay en el Partido Democrático en Italia y sobre todo repasar, como decíamos al inicio en la introducción, cómo le va a esta Italia de Giorgia Meloni, que como nos explicaba Emilio, pues realmente cambios en el día a día de los italianos no hay demasiados, pero que sigue siendo la Italia de Fratelli d'Italia, la Italia gobernada por esta coalición derecha-extrema derecha. Emilio Ordiz, como siempre, muchísimas gracias, con muchas ganas de que llegue el próximo miércoles y te volvamos a escuchar con otro tema relacionado con Europa. Muchísimas gracias. Gracias, Adri, hasta la semana que viene. Y vosotros ya sabéis que continuamos con los episodios diarios de lunes a viernes, mañana uno nuevo, mañana tenemos a Lidia Núñez con sus encuestas, su análisis de datos, así que no os lo perdáis. Lo dicho, hasta mañana, que paséis un feliz día y adiós.